Algunos intentan minimizar su importancia. Lo cierto es que el cruce de llamadas de los días previos y posteriores al 31 de marzo revela claramente cómo actores políticos dirigieron los hilos de los acontecimientos. La cuestión comenzó a gestarse el 27 de marzo. Las comunicaciones iban y venían. Los rumores sobre la inminente presentación del proyecto de enmienda constitucional crecían. Un grupo de senadores opositores decidió convocarse a una reunión urgente que debía tener lugar a las 21 horas en una de las oficinas del Congreso. Mientras tanto, tras bambalinas, el oficialismo también se movía. Ya desde la tarde las comunicaciones eran insistentes, pero en horarios clave aparecen las más llamativas. A las 19:17:37, la senadora oficialista y proenmienda Lilian Samaniego llamó al entonces comandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo. Unos minutos más tarde, a las 19:24:16, el propio presidente de la República, Horacio Cartes, hace lo propio al ponerse en comunicación con Sotelo. Apenas instantes después, Sotelo inicia una serie de llamadas con sus subalternos. Conversó con varios, como con el comisario Enrique Isasi y el comisario Tomás Paredes Palma. La senadora Samaniego volvería a llamar a Sotelo a las 19:52:31. Enseguida, Sotelo volvió a llamar a los comisarios Isasi y Prudencio Burgos. A las 20:42:42, el entonces diputado oficialista Hugo Velázquez también se ponía en comunicación con el comandante Sotelo. Poco después, lo impensable. Agentes de la policía cercaron el Congreso y cerraron los portones de acceso a los estacionamientos, los mismos portones que habitualmente permanecían abiertos de forma permanente. Las comunicaciones entre actores políticos como la senadora Lilian Samaniego y el comandante de la policía siguieron hasta alrededor de las 23 horas de esa noche y reiniciaron temprano en la mañana del martes 28 de marzo. A las 5:54:45, la senadora Lilian Samaniego ya llamaba nuevamente al comandante de la policía, el comisario Críspulo Sotelo. El máximo jefe de la policía empezó, a partir de ahí, a repartir instrucciones a sus subalternos, Isasi y Burgos. Estos últimos jugarían papeles fundamentales en lo que acontecería después. Sotelo habló primero con la senadora Samaniego antes que con el ministro, al cual, en teoría, debería responder el ministro del Interior, cargo ocupado entonces por el diputado Tadeo Rojas. Las conversaciones entre los altos mandos policiales eran intensas. En paralelo, 25 senadores convocaban a las apuradas a una sesión extraordinaria. Mientras se acercaba la hora en la que debía darse la sesión, las llamadas se intensificaban. Arnaldo Franco, secretario privado del presidente de la República, Horacio Cartes, también se hizo sentir en el teléfono de Sotelo antes del inicio de la sesión irregular. A las 12:48:44, Lilian Samaniego volvía a llamar a Críspulo Sotelo. En esos momentos, la situación estaba caldeada en el Senado. Presente como corresponda. Usted está violando el reglamento y la Constitución. Usted no respeta el artículo 37. El despliegue policial a favor de los 25 aumentó para encerrarse en la oficina de la bancada del Frente Guazú y continuar con el golpe. Isasi aparecería en la sala de sesiones del Senado para hacer las veces de guardia personal del colorado Julio César Velázquez, quien se autoproclamó presidente para llevar a cabo el golpe institucional. Isasi no cumplía función alguna en el poder legislativo y los policías de pronto comenzaron a ignorar las órdenes del presidente de la Cámara, el liberal Robert Acevedo. Una vez consumado el atropello, Llano se encargaría de mover también influencias en la justicia. Robert Acevedo, presidente del Congreso, había anunciado que convocarían al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, para presentar una acción legal por lo que estaba ocurriendo.
Están hablando acá los senadores que quedaron presentes, el senador Peta, el senador Roberto Acevedo, el presidente del Congreso, que ellos van a convocar al mismo fiscal general del Estado para que se constituya aquí en la Cámara de Senadores, porque ellos consideran que se cometió un hecho punible, fue una usurpación de funciones de parte del senador Julio César Velázquez y que la Fiscalía debe intervenir ahora mismo. El senador liberal Blas Llano, uno de los líderes del golpe, también llamó al fiscal general, pero lo hizo de forma privada. Nunca hubo un solo imputado en esa causa. El 31 de marzo, día de la consumación del golpe, las llamadas volvieron a empezar temprano. Los altos mandos policiales ya se comunicaban entre ellos desde las 5:30 de la mañana. Antes de las 7 aparece el primer llamado de un civil que nada tenía que ver con la línea de mando policial. Arnaldo Franco, secretario privado del presidente Horacio Cartes. Sotelo se comunicaría después con el entonces ministro Tadeo Rojas y con varios de sus subalternos. La presencia policial en las inmediaciones del Congreso se reforzaba. Los actores políticos movían sus propios hilos, entre ellos José Ortiz, el gerente de la tabacalera del presidente Cartes y ministro en las sombras del gobierno cartista. A las 9:30, Zulma Gómez, quien dice ser de la oposición, se ponía en comunicación con él. La comunicación se repetiría a las 9:41:50. A las 9:34:35, el monje negro del gobierno cartista también marcaba presencia. Víctor Galeano Perrone, asesor del presidente Cartes y una de sus sombras, llamaba al comandante de la policía. Y otra vez se sucedían las llamadas con los subalternos de Sotelo. A las 12:04:03, el liberal proenmienda y uno de los directores del golpe, Blas Llano, llamaba a Robert Acevedo, el titular del Congreso, que se negaba a dar entrada al proyecto de enmienda por ser ilegal. A las 13:58, la senadora Lilian Samaniego volvía a llamar a Sotelo, algo que se repetiría a las 14:20:46, y se reiniciaron las comunicaciones con los jefes policiales que tenían al mando al personal que estaba alrededor del Congreso. Entre las 16:27 y las 16:30 se realizó un incesante intercambio de llamadas entre Críspulo Sotelo y Luis Canillas. 4 llamadas con un promedio de poco más de 20 segundos. Desde ese instante, el celular de Sotelo fue bombardeado por llamadas. Desde efectivos policiales que seguramente aguardaban nuevas directrices, hasta asesores que nada tienen que ver con la seguridad nacional, y el mismo jefe del gabinete militar de la Presidencia de la República, el coronel Rubén Piris. José Ortiz entró en escena. A las 16:54, José Ortiz llamaría a Críspulo Sotelo desde la mismísima residencia presidencial de Murubizaroga. A esa hora, el presidente Cartes también se encontraba allí. Cuando las corridas y enfrentamientos se reiniciaron, también volvieron las llamadas de actores políticos y civiles al comandante de la policía. Poco después, la policía sorpresivamente fue rebasada y retrocedía, permitiendo así el ingreso de los manifestantes al Congreso. Ya con los manifestantes en el interior del Congreso, Sotelo volvió a llamar al presidente Horacio Cartes. Poco antes de que las llamas consumieran parte del edificio, la comunicación de políticos y civiles con Sotelo fueron insistentes. Instantes después, aparecería en acción otro de los asesores del presidente Cartes, el estronista convertido en demócrata Darío Filártiga. A las 19:44 tuvo una llamada de 46 segundos con Sotelo. Poco después, Juan Carlos López Moreira, jefe del gabinete civil de Cartes, también llamó a Sotelo y conversaron durante casi un minuto. Apenas segundos después, Filártiga volvería a llamar al comandante.
Poco después, una represión brutal se desató en las plazas del Congreso. A las 22:32, Blas Llano llama al presidente Horacio Cartes, que se encontraba todavía en Burubisharoga. Una hora después, Llano llamaría al senador Carlos Amarilla, quien enseguida denunció amenazas. Terminaba el 31 de marzo y las conversaciones seguían entre Críspulo Sotelo y personas a las que, en teoría, no respondía jerárquicamente. Cuando parecía haberse apaciguado todo y la masa empezó a dispersarse, paralelamente, las comunicaciones iban y venían. A las 23:33 se produjo la última comunicación del comisario Tomás Paredes Palma desde la sede de investigación de delitos. A las 0:04, el cruce de llamadas muestra que ya se encontraba en las inmediaciones del PLRA. A esa misma hora, José Ortiz llamaba a Sotelo. 7 minutos después de que el reloj marcara que ya era el 1 de abril, el presidente Cartes recibe una llamada de Críspulo Sotelo. Instantes después, se perpetraba el atropello a la sede del Partido Liberal y el asesinato de Rodrigo Quintana. 5 minutos antes del atraco al PLRA, Paredes Palma seguía conversando con sus superiores. 4 minutos antes del atropello a la sede partidaria, el comandante Sotelo llamó al comisario Abel Cañete, superior inmediato de Paredes Palma. Casi al tiempo en el que se producía el ataque, a las 0:32:59, el ministro Tadeo Rojas llamaba a Críspulo Sotelo. Una vez perpetrado el asesinato de Rodrigo Quintana, Paredes Palma volvió a llamar a Cañete. Eran las 0:39:02 del 1 de abril. Tras el ataque, Sotelo habló en reiteradas ocasiones con José Ortiz. La primera llamada se produjo a las 01:13, casualmente, minutos después del primer aviso vía frecuencia policial de lo que había ocurrido en el PLRA. Las llamadas de actores políticos con altos mandos policiales siguieron incluso meses después. El amigo del presidente y asesor de la entidad binacional Yacyretá, Luis Canillas, registró 327 llamadas al número corporativo asignado al comandante de la policía entre enero y octubre. En junio, mientras se cuestionaba la forma en la que la Fiscalía ordenó la detención del joven Steven Patrón, activista del PLRA, varios se comunicaron también con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Todos estos elementos hacen dudar de la verdadera intención de aclarar lo que ocurrió en marzo pasado en Paraguay. Las dudas, aparentemente, seguirán por un largo tiempo.